Grabando. Identificación de microorganismos mediante pruebas bioquímicas. Parte 2. Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el tema que quedó inconcluso en la ocasión anterior, que es la identificación de microorganismos. Mediante pruebas bioquímicas vamos a ver la segunda parte. Hasta ahorita en la parte anterior revisamos el TCI, el LIA y la urea, y previo a eso también revisamos algunas consideraciones generales para poder hacer la interpretación de estas pruebas de la mejor manera. Entonces, bueno, una vez más el tema está denso, así que su cafecito. Y bueno, vamos a continuar. La prueba bioquímica que vamos a ver a continuación se llama SIM. Por sus siglas, estamos buscando sulfuro, indol y movilidad, que tiene que ver esto con el fundamento y con la interpretación. El objetivo de esta prueba es demostrar si un microorganismo es capaz de producir ácido sulfídrico, ya lo habíamos visto antes, y es capaz de metabolizar el triptófano y producir indol. También si el microorganismo es capaz de moverse. Pero vamos a hacer algunas observaciones con respecto a eso. La formulación del medio de cultivo es relativamente sencilla, pero que sí nos provea de los indicadores necesarios para poder hacer esto. Requerimos unos digeridos, el pancreático de caseína y el péptido tejido animal, que son ricos en triptófano. Además, sulfato ferroso de amonio junto con tisulfato de sodio, que ya hemos visto el indicador de una sal de azufre más una sal de hierro para demostrar la presencia de ácido sulfídrico. Y bueno, no contiene carbohidratos, por lo tanto no va a haber ningún tipo de inactivación de las enzimas para producir ácido sulfídrico. También recordemos que en el video anterior habíamos mencionado que la producción de ácido sulfídrico se podía inhibir cuando había un exceso de ácidos, que ya quedamos que en la prueba de TCI de pronto requerimos la acidificación, nos observa mejor, pero quedamos que el ambiente tenía que ser ligeramente ácido. Entonces, bueno, ya poniéndonos en contexto, no contiene carbohidratos que nos lleven a una mala interpretación de la prueba. El medio de cultivo es semisólido y los medios de cultivo semisólidos nos van a presentar la facilidad de observar si un microorganismo es móvil, pero con pincitas. Ahorita vamos a discutir algo. Se inocula por picadura. En este caso hay que hacer una picadura recta en la que picamos el medio no hasta el fondo, poco antes de terminar, y luego debemos de salir en la misma dirección que como entramos. Es decir, el pulso aquí es muy importante, porque si nosotros entramos todos temblorosos y salimos todos temblorosos, vamos a ver una difusión en el medio que no es debida a la movilidad, sino que es debida a que tenemos pulso maraquero y bueno, ya no pudimos hacer correctamente la interpretación. Entonces, practicar mucho nuestro pulso para entrar y salir en una sola línea. Y vamos a incubarlo de 35 a 37 grados de 18 a 24 horas. Entonces, el fundamento. La reacción de producción de ácido sulfídrico ocurre bajo el mismo mecanismo que como estuvimos revisando en la prueba de TCI LIA en el video anterior. La prueba de movilidad. Bien, los microorganismos que sean móviles en un medio semisólido van a tener la capacidad de desplazarse desde la picadura que yo piqué, inoculé en una línea, para tener capacidad de desplazarse de esa línea hacia los lados. Por lo tanto, yo voy a ver como una turbidez alrededor de la picadura que puede incluso abarcar todo el medio. Voy a ver turbidez y lo interpretaré como positivo. Pero cabe aclarar aquí algo. Esta no es la prueba definitiva para movilidad. La prueba definitiva para movilidad se llama gota pendiente, que es cuando yo cultivo a los microorganismos en un medio líquido, tomo una gota de ahí, la coloco en el microscopio y me asomo. Observo si el microorganismo se está moviendo o no. Esa prueba, la de gota pendiente, es la prueba definitiva para movilidad. Es decir, en este caso, si vemos movilidad, positivo. Si no vemos movilidad, no estamos 100% seguros de que el microorganismo sea inmóvil. Entonces, si queremos descartarlo por completo, habrá que hacer la prueba de gota pendiente. Entonces, la prueba de movilidad es muy sencilla. Yo inoculo, aquí estaríamos viendo un medio de cultivo donde solamente hay crecimiento en la picadura, movilidad negativa contra una movilidad positiva. La producción de ácido sulfídrico, que se interpreta igual que en el TCI y en el LIA, que sería la formación de el precipitado negro. Ahora, nótese aquí que, por ejemplo, veamos, en este caso la movilidad no es notoria en esta porción que está más dentro del tubo y sí es notoria en esta sección, porque en ocasiones la movilidad puede estar influida por la concentración de gases atmosféricos. Entonces, mientras más en el fondo esté, menos móvil se ve, mientras más próximo a la superficie, más móvil o en una condición en particular. Acá tendríamos un microorganismo que es inmóvil, vean la transparencia del medio contra el crecimiento solamente en el tubo. Y acá tendríamos ya nuestra prueba de indol que estaría explicada a continuación. Para nosotros poder ver la producción de indol, recordemos que en el
aminoácido triptófano, tenemos este conjunto de anillos que es lo que se conoce directamente como el anillo o la configuración del indol. Entonces, cuando un microorganismo utiliza el triptófano, lo que hace es liberar este anillo indol, que eventualmente podrá reaccionar con nuestro reactivo indol para formar este compuesto que es de color rosa mexicano. Entonces, lo que nosotros hacemos es, al medio de cultivo directamente a este SIM que estamos viendo aquí, le agregamos unas gotas de un reactivo que se llama reactivo de Kovacs o el reactivo de Ehrlich, que nos va a favorecer esta reacción. Acá tendríamos el nombre completo del reactivo y perdón, aquí tenemos el reactivo y acá tendríamos el complejo que se forma junto con los dos anillos indol que se requieren para que se lleve a cabo la reacción con el reactivo de Kovacs, y tendríamos este que es un complejo de color rosa. Entonces, lo que hacemos nosotros es que lo agregamos directamente aquí al medio, y si se observa la formación inmediata de ese halo rosa, se reporta como positivo a la producción de indol, que quiere decir que es parte del metabolismo del triptófano, que tiene capacidad para metabolizarlo. Si no se forma, se queda amarillo, entonces tendríamos una reacción negativa. Entonces, ¿qué cuestiones hay que tener de importancia aquí? Primero, que hay que reportar la producción de ácido sulfídrico y movilidad antes de la adición del reactivo de Kovacs, porque cuando lo adicionamos, el reactivo se empieza a absorber en el medio y además de la coloración roja, le va dando un color como lechoso al medio de cultivo. Así que si yo lo agrego primero y luego quiero reportar la movilidad, ya no voy a poder observarlo. Entonces, primero reporto producción de ácido sulfídrico y movilidad, y posterior hago la prueba de indol y la reporto. Hay que revisar la temperatura de incubación porque algunos microorganismos son móviles, por ejemplo, de 15 a 25 grados, pero son inmóviles rebasando los 35. Esto a mí me pasó una vez, les confieso, cuando era estudiante. Bueno, creo que estaba un poquito más grande que estudiante, a lo mejor ya me había graduado, no lo sé bien, pero es el caso, por ejemplo, de Listeria monocytogenes. Los flagelos de Listeria monocytogenes no se forman sin activa la flagelina cuando se rebasan los 35 grados centígrados. Yo no sabía eso, y la primera vez que lo hice se me ocurrió meterlos a incubar a 35 grados. Cuando lo saqué, se supone que Listeria debe tener una movilidad de este tipo, y pues cuando yo saqué, todos eran inmóviles según yo, y no, pues me tocó luego una regañiza ahí, mi mentora de toda la vida y mi mamá, mi madre en este asunto de la microbiología, de la ciencia, es la doctora Ofelia Rodríguez García, que bueno, me ha puesto un regañadón por haber incubado a 35 grados las listerias, que bueno, ni les cuento, pero aprendí de ahí, ¿verdad? Ya les dije que la prueba definitiva de movilidad es la de gota pendiente, y que los flagelos en medio líquido pueden destruirse por agitación violenta. Esto es una condición nada más para que lo tengan en consideración cuando hagan una suspensión. Probablemente es un semisólido, así que esto podríamos no verlo, pero si les toca luego hacer alguna prueba como la de gota pendiente en un medio líquido, pero lo agitan de manera muy vigorosa, podría haber una afectación en la movilidad. Los microorganismos móviles que se almacenan en refrigeración por largos periodos de tiempo van a perder su movilidad, así que debe hacerse a partir de cultivos frescos. Algunas bacterias van a ser móviles únicamente en presencia de oxígeno, y pues la turbidez se va a observar solamente en la parte superior del medio, que cabe aclarar que no es en esta porción, no es aquí, ¿sí? Porque aquí, como va a retener algo de líquido, siempre esta parte se ve como de esa manera, si no se refiere como a esta primera porción, ¿de acuerdo? Estoy bien, esto por acá, por acá, por acá, por acá. Y pueden emplearse otros medios como el caldotriptona o el medio mío para la observación de la reacción de indol. El caldotriptona es un medio de cultivo, nada más un medio líquido, que solo es para ver la producción de indol, y es un medio que se prepara con peptonas ricas en triptófano. El medio mío, fíjense, no está como tal en la diapositiva, pero ya podemos ir concluyendo. El medio mío, más o menos aquí lo veríamos. Nótese que me urge volver a clases, ya hasta me hice un pizarrón, estoy volviendo loco, pero bueno. Entonces, el medio mío viene en sus siglas por M de movilidad, como en el SIM se interpreta, y indol, la prueba de indol, igualita que la del SIM, y la O es por el aminoácido ornitina. El medio de cultivo es un medio de cultivo morado por el púrpura de bromocresol, y estamos viendo la descarboxilación de ornitina con un fundamento similar al de la prueba de Lea, en el que cambia de color morado a, amarillo y luego morado si es positiva, etcétera. Es decir, el fundamento de la prueba de Lea funciona también para la interpretación de la ornitina en el medio mío, así que de entrada ya pueden conocer también cómo interpretar esa prueba. Ahora, como parte de otras pruebas que nos hablan del metabolismo del carbono, está la prueba del citrato de Simmons o de Simons,
que nos ayuda a identificar si los microorganismos pueden utilizar como fuente de carbono algo diferente a los carbohidratos. Entonces, demostrar si un microorganismo es capaz de utilizar el citrato como única fuente de carbono. Ya no hay un carbohidrato como la glucosa, sino en este caso sería como el citrato. Entonces, es un medio de formulación sencilla donde tenemos pues el citrato de sodio como el principal agente. Tenemos también sulfato de magnesio, fosfato monoamónico, que este nos va a ayudar un poco también con la reacción, que ahorita lo vamos a revisar, y el azul de bromotimol, que en este caso fungirá como nuestro indicador de pH. Se trata de un agar inclinado de un color verde, que es el viraje que vamos a ver en un inicio. La inoculación es por estrías solo en la superficie, no requerimos picar. Y vamos a incubar con las tapaderas flojas, porque es una reacción que requiere, no se favorece en un ambiente anaerobio, mejor dicho, y de 35 grados a 35 grados centígrados de 1 a 4 días. Esta tarda un poquito. El fundamento es que existen bacterias que utilizan el citrato como única fuente de carbono. Con el simple hecho de que hay un desarrollo, que hay un crecimiento en el medio citrato, se va a considerar como positivo. ¿Okay? Si hubo crecimiento es porque alguna fuente de carbono debieron tomar, lo más probable es que haya sido el citrato. Las bacterias que utilizan las sales de amonio como única fuente, las bacterias que utilizan el citrato como única fuente de carbono, frecuentemente utilizan las sales de amonio, como esta que tenemos en la formulación, como esta que estamos viendo acá, la pueden utilizar como única fuente de nitrógeno, y esto nos va a provocar reacciones alcalinas por la liberación de esos componentes y nos van a dar un viraje a color azul. Entonces, esta prueba va a ser positiva de dos maneras. La primera, el medio en un inicio es de este color, ¿ok? La prueba va a ser positiva si mantiene este color, pero tiene un desarrollo de biomasa positiva, o si cambia a un color azul, de este tono. ¿Ven qué bonito color azul? Si cambia a color azul, la prueba se considera positiva también. Es muy importante tener cuidado con los inóculos densos, porque cuando inoculas muy densamente, la biomasa se va como a secar y va como a dar un cambio en la coloración medio amarillento. También la biomasa puede provocar, por el exceso de inóculo puede provocar como una reacción que lo hace ver un poco amarillo. Entonces vamos a reportar eso como negativo. Acá nos interesa si es verde con biomasa o azul. Y cuando se inocula una batería de pruebas bioquímicas, es decir, una serie de bioquímicas, hay que inocular el citrato de Simmons primero y esterilizar el asa después, porque así vamos a evitar la transferencia de traza de nutrientes. Esto es una prueba, sobre todo la del citrato, es una prueba que puede llegar a ser muy sensible en la superficie, a que yo, por ejemplo, inocule primero el TCI y luego con la misma asa, trayendo biomasa aquí, me inocule en la prueba del citrato, porque puedo embarrar una pequeña cantidad de los nutrientes que arrastre y pues podría darme reacciones ahí medio mezcladas. Entonces, en la batería de bioquímicas, el citrato habrá que inocularlo primero, o esterilizar el asa, utilizar una asa limpia y hacer la inoculación. La reacción va a requerir oxígeno, así que vamos a incubar con las tapas flojas, y si el medio cambia de color pero se observa biomasa en la superficie, si no cambia de color pero hay biomasa en la superficie, pues ya le dijimos, lo vamos a considerar como positivo. Ahora, para la siguiente prueba bioquímica el nombre es MRBP, que en realidad son dos pruebas, pero nos ayudan a saber rutas metabólicas fermentativas. Entonces, las siglas vienen de MR, que es rojo de metilo, y BP, que significa Voges-Proskauer. El objetivo de la prueba de rojo de metilo es demostrar la capacidad de un microorganismo para producir ácidos estables a partir del metabolismo de la glucosa, mientras que la prueba de Voges-Proskauer nos va a ayudar a saber si un microorganismo, la ruta de metabolismo de la ruta metabólica de la glucosa que utiliza para utilizar la glucosa es específicamente una que es la ruta del butanediol, y vamos a nosotros a detectar en esta prueba un producto intermedio que se llama acetilmetilcarbinol. La composición del medio es un medio súper simple, nada más tiene una sal para regulador de la presión osmótica y glucosa, bueno, en este caso dextrosa, y alguna peptona para completar los requisitos nutricionales. Entonces, es un medio líquido, se inocula por descarga y la incubación es 35 grados centígrados de 18 a 24 horas. Miren, bueno, según la ruta de fermentación que sigan los microorganismos, van a desarrollar uno de dos posibles compuestos: ácidos orgánicos estables o acetilmetilcarbinol. Entonces, si nosotros tenemos la glucosa y a través del proceso de glicólisis se va a formar ácido pirúvico, y ahora sí, dependiendo del microorganismo, va a seguir cada una de estas rutas para utilizar el ácido pirúvico. Por ejemplo, la ruta de fermentación homoláctica nos va a dar ácido láctico.
La alcohólica, pues etanol y dióxido de carbono. La ácido mixta, varios acéticos, varios ácidos, entre ellos el acético, el succínico, puede haber etanol a veces, dióxido de carbono, etc. Propiónica, pues el ácido propiónico y acético. Butírica, pues ácido butírico, butanol, el acetón, otros, el isopropílico, etc. Y si nos fijamos en este caso, tenemos en particular la ruta del butanediol, que nos va a generar butanediol y dióxido de carbono, que estos compuestos son más bien de carácter alcalino, no son ácidos. Entonces, yo agrego la prueba de rojo de metilo, yo la hago para ver si está siguiendo una ruta de ácidos estables, como puede ser esta, esta, esta o esta. Y estoy haciendo la prueba del Voges-Proskauer para ver si está siguiendo esta reacción. Entonces, para la producción de ácidos estables, la utilización simple de un indicador rojo de metilo permitirá detectar cambios en la concentración de ácidos. En el caso del rojo de metilo, aquí es al revés, de color rojo es ácido y de color amarillo es alcalino. Digo al revés porque cuando uno mete las bioquímicas, luego está el rojo de fenol, que ese está en el TCI. En el TCI, ¿se acuerdan? En el rojo de fenol, que era ácido de color amarillo y alcalino de color rojo o rosa. En este caso es al revés. Rojo o rosa nos daría un ácido y un amarillo sería a partir de un amarillo o translúcido, o sea, transparente sin color, sería a partir de un alcalino, de un medio alcalino. Entonces, para la prueba de Voges-Proskauer, el metabolismo por la ruta del butanediol se demuestra mediante la reacción de un componente que se llama alfa-naftol, que reacciona con la acetoína o el acetilmetilcarbinol en un medio alcalino. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la prueba de Voges-Proskauer? Fíjense que aquí ya como que hay varias maneras. A mí, la verdad es que la que más me agrada es esta, que vamos a preparar 2 tubos de ensayo de MRBP con 3 mililitros cada uno. Y vamos a inocular ambos tubos con la misma cepa. Yo pico mi cepa o tomo la biomasa, inoculo uno e inoculo otro inmediatamente con la misma. Y lo vamos a incubar a 35 grados centígrados durante 24 horas. ¿Por qué digo que hay otras maneras? Porque yo recuerdo que haber escuchado en alguna ocasión otras, que la verdad es que no soy muy fanático, que es que preparas en un tubo los 6 mililitros, lo inoculas una sola vez y a la hora de hacer la prueba lo separas en 2. Pero ahí luego a mí me da desconfianza un poco porque pues la manipulación y que se chorree o se tire, etcétera. Pero tampoco es problema, pues inocular un solo tubo y con una micropipeta separar en 2 volúmenes, aunque a mí me parece más complicado. Entonces, el procedimiento para el rojo de metilo, hay que agregar a uno de los tubos, que acuérdense que esto se hace doble, agregar a uno de los cultivos 1 o 2 gotas del indicador rojo de metilo. Hay que leer de manera inmediata y si este toma un color rojo, se reporta como positiva, y si toma un color amarillo o no cambia de color, se reporta como negativa. Está muy sencilla de hacer. Prueba de rojo de metilo, agrego y yo tendría positivos con cambio de color rojo o negativos si no cambia de color, se queda amarillo y este sería nuestro control sin inocular. Esta es muy sencilla. Para la prueba de Voges-Proskauer requerimos un poquito más de cuidado. Fíjense, vamos a agregar el reactivo alfa-naftol. A nuestros 3 mililitros le vamos a agregar 2 gotas a uno de los cultivos y el medio va a tomar como una coloración blanca lechosa. De hecho, ustedes van a agregar así las gotitas y cuando lo vean que se pone blanco lechoso es suficiente. Lo digo porque a veces, no sé, a mí me ha ocurrido que pronto coloco las gotitas de alfa-naftol y no ha tomado esta coloración. Es una tercera gotita, puede ayudar. Y después vamos a agregar 2 gotas de hidróxido de potasio al 40%. También puede ser hidróxido de sodio. En realidad, si fijan, este no es como que intervenga directamente en la reacción, sino más bien es para proveer un ambiente alcalino. Entonces, hidróxido de sodio al 40%, voy a agregar 2 gotas. Una cosa curiosa aquí es que cuando agregaron el alfa-naftol, el medio tomó una coloración como blanca lechosa y cuando le agregan el hidróxido de sodio o de potasio, se le va a revertir. Entonces, van a agregar 2 gotas de hidróxido de sodio y potasio hasta que la reacción se vuelva más translúcida. Si requiere una gotita más, se la pueden agregar para que se vuelva translúcido y no se quede turbio, blanco, lechoso. Vamos a permitir el reposo 15 minutos y estos deben quedarse, los tubos deben quedarse destapados porque esta reacción requiere oxígeno. Y hay que reportar como positivo si se forma un halo rojo en la superficie. Ojo, puede ser desde un halo rojo muy intenso, como unas fotografías muy bonitas que hay en internet, o en ocasiones se forma un halo rojo un poco más sutil, pero la presencia de un halo rojo en la superficie es indicativo de positivo. En esta fotografía que tengo aquí, espero se alcance a ver en la cámara, acá tenemos un halo rojo un poco más marcado de una reacción positiva y de este lado tenemos un halo rojo pequeño, un poco menos intenso y menos grueso que este, pero también sería una reacción positiva. Entonces tenemos la presencia de un halo rojo, nos indica positivo a la prueba de Voges-Proskauer y estamos demostrando que ese microorganismo nos sigue la ruta del butanediol. Ahora,
Esta prueba, la que sigue, la de la prueba de oxidasa, tiene mucho que ver con la cadena respiratoria. Aquí ya nos ayuda a saber o a distinguir entre microorganismos aerobios o anaerobios estrictos y demás, y es parte de las pruebas de identificación de muchos microorganismos, una de las pruebas básicas. Entonces, ¿qué queremos demostrar? La presencia de enzimas oxidantes, en específico las del sistema citocromo que está presente en los microorganismos aerobios. De entrada ya sabemos que un microorganismo aerobio va a contener, o también puede ser un anaerobio facultativo, va a dar positiva nuestra prueba de oxidasa si es que tiene el citocromo. Entonces, la formulación es simplemente, aquí sí no es un medio, sino que es un reactivo, que es una solución acuosa de ese enorme nombre que está ahí, y por eso todos le decimos reactivo de oxidasa, porque decirle el largo está complicado. Luego ahí yo veo a mis alumnos tratando de aprendérselo completo, pero yo creo que no hay necesidad. Qué bueno que lo conocen, qué bueno que se lo sepan, pero ya reactivo de oxidasa para rápido. Y se puede presentar como un reactivo líquido, como en un goterito, o como tiras. También se pueden ser como tiras que están impregnadas del reactivo y ahí puedes hacer la prueba. O disquitos también que están, disquitos de papel absorbente que están impregnados con el reactivo líquido. Y lo que debemos hacer es, de la biomasa, vamos a descargar el reactivo sobre la biomasa. Y la lectura se hace inmediata, no más de 30 segundos, porque el reactivo, lo que estamos viendo es, las enzimas del citocromo pues son oxidantes. Lo que queremos ver es si el sustrato se oxida y va a tomar una coloración negra o azul. Pero si yo lo dejo mucho tiempo en contacto con el oxígeno, entonces pues se me va a oxidar solito. Entonces debemos de hacer la prueba 30 segundos. Fíjense, una manera como rápida de que ustedes tienen como de ver esta misma prueba como de rápido cuando quieran hacer una demostración de cómo funciona el reactivo. Pueden utilizar, por ejemplo, una solución de hipoclorito de sodio, que al colocar el hipoclorito de sodio en agua, si el pH es el adecuado, se va a formar ácido hipocloroso, que es un compuesto altamente oxidante. Entonces, ustedes pueden un disquito colocarle una pequeña gotita de una solución clorada y este debe ponerse inmediatamente negro porque el reactivo, el sustrato se está oxidando y se puede oxidar. Entonces, una manera ahí para hacer una demostración rápida. Debemos evitar intentar la prueba de oxidasa en microorganismos que se desarrollen a partir de medios con glucosa, porque vamos a tener la posibilidad de producción de ácidos y que eso nos dé positiva la reacción. Hay que realizarlo sobre un medio de cultivo no selectivo y no diferencial. Hay que hacerlo sobre un medio de cultivo simple para que no vaya a haber una interferencia con los nutrientes o con algunos otros metabolitos. El hierro y algunos metales pueden provocar un resultado falso positivo. De hecho, si nosotros recargamos un asa de nicromo, algunas de ellas que tienen hierro, la mayoría, la colocamos allí encima y la quitamos y van a ver cómo se hace una coloración entre café y negra. Entonces, nunca permite el contacto entre el asa de nicromo y el reactivo. Algunos sugieren hacerlo directamente con palillos, he leído en algunas metodologías, con palitos de madera, o también he leído con el goterito directamente dejar caer sobre la biomasa, o primero tomar el inóculo y colocarlo en un portaobjeto y en el portaobjeto hacer la prueba. Es decir, evitar el contacto del asa de nicromo con nuestro reactivo. La reacción se debe observar en la biomasa y no en el medio alrededor de ella. Eso también es muy importante, porque si lo hacemos directo sobre el medio hay que fijarnos en la biomasa. Y el reactivo de oxidasa se oxida con el aire, ya lo dijimos, así que hay que leer la prueba rápido. Y la prueba de oxidasa debe realizarse en todos los que sean bacilos gram negativos, que ya vamos a ver un poquito más adelante cuando estemos haciendo la clase de identificación de enterobacterias, cómo esta prueba nos va a distinguir entre enterobacterias, pseudomonas y otros bacilos gram negativos. Sencillo, hacemos nuestro marrón, oxidasa positivo, coloración entre azul, que puede ser un azul muy intenso que parezca negro, oxidasa positivo y oxidasa negativo. Bien. Otra prueba bioquímica importante, y sobre todo va a ser muy interesante que conozcamos el fundamento, porque la identificación de Listeria monocitógenes, que es un patógeno transmitido por alimentos, se fundamenta mucho en esto, en la hidrólisis de la esculina. Entonces pues lo vamos a mencionar aquí. Existen tubos para ver esta prueba o existen medios de cultivo que incluyen este fundamento. Entonces, pues nos permite determinar si un microorganismo es capaz de hidrolizar la esculina y va a formar un compuesto que se llama esculetina y glucosa. Y bueno, esa sería como nuestra formulación del medio de cultivo, siendo pues deberemos de encontrar que tiene esculina, y nótese que también tiene citrato férrico, porque en este caso las sales de hierro otra vez van a ser los agentes más importantes para ver la reacción. El medio de cultivo es un agar inclinado, el medio para hidrólisis de esculina es un agar inclinado que es de color beige, y la inoculación se hace nada más por estría. Solamente queremos una biomasa se incuba a 35 grados centígrados, de 24, 48, hasta la reacción se puede demorar 72 horas. ¿Cuál es el fundamento? Pues que si tenemos nuestra esculina, que esta sería la molécula,
a través de ácidos y de las enzimas necesarias para que se lleve a cabo la hidrólisis, se va a formar la esculetina, y la esculetina también, bueno, se va a separar en esculetina y la glucosa, que si se fijan la molécula de hecho es eso, es esculetina y es glucosa, que se puede hidrolizar a través de algunas enzimas. Entonces, la esculetina va a reaccionar con sales de hierro, con iones férricos, y va a formar un complejo fenólico férrico, que es un complejo igual oscuro. Puede ser negro, pero se puede ver desde un café castaño hasta un negro muy intenso, incluso es un poco como azul, pero azul muy muy intenso. Entonces, esa sería como la forma en la que vamos a observar. Nuestras reacciones son sencillas, tenemos nuestro medio, así se observa en un inicio. Si yo inoculo y se queda así, es negativo para la hidrólisis de esculina, y si toma esta coloración café, es positivo. Nótese cómo en el tubo, al estar el medio como más compactito, es más fácil de observar un color muy intenso. Si lo hacemos en una caja, que también se puede, vamos a observar nuestras colonias con un café castaño alrededor, incluso ya un poquito más oscuro, pero esto sería una hidrólisis de la esculina positiva. Otra prueba muy importante, que además funciona como un factor de virulencia, es la prueba de la hemólisis. Nuestro objetivo aquí es evaluar si las bacterias son capaces de degradar de producir hemolicinas que van a lisar los eritrocitos, y entonces va a haber una degradación de la hemoglobina. La hemólisis puede ser beta, que son zonas completamente claras; alfa, si es un halo de color verdoso, que es un intermedio para la hidrólisis completa para la hemólisis completa; o alfa, beta o alfa. Y también se dice gamma cuando no hay hemólisis, pero bueno, cuando hay una reacción es alfa y beta. El medio de cultivo, pues vamos a utilizar un medio de cultivo que es el agar base sangre, y eventualmente deberá estar adicionado con 5 mililitros de sangre de grado reactivo, sangre de cordero grado reactivo, que debe estar desfibrinada en una proporción de 5 mililitros por cada 95 mililitros de el agar, y lo preparamos. Recuerden no adicionar esto cuando la temperatura esté próxima a solidificar, o sea, unos 65 grados, más o menos 60 grados, para que ustedes agreguen la sangre. No lo hagan cuando esté 80, 90 grados, porque va a haber una hidrólisis de van a romperse los eritrocitos y va a haber una hidrólisis de la hemoglobina, y ya tendríamos la degradación desde un inicio. Se torna como color café. Nuestro medio de cultivo es un medio sólido en placa, y la inoculación es por picadura. Aquí existen varias maneras de hacerlo. Una frecuente es elaborar una cuadrícula en la caja, y en la cuadrícula probar en cada cuadrito probar diferentes cepas, y se hace a través de cruz. Y yo, como recomendación personal, les digo que es más evidente si haces una cruz y luego picas los vértices y ves la reacción como con más intensidad. 36 grados centígrados más menos 1 por 24 horas. Entonces ahí tendríamos una beta hemólisis, está la biomasa y crea un halo completamente translúcido; alfa hemólisis crea un halo como verdoso; y gamma hemólisis que no hay hemólisis. Entonces esta prueba complementa muchas otras de microorganismos. La siguiente que vamos a revisar es la beta-galactosidasa, o NPG por sus siglas en inglés. Y lo que estamos viendo es demostrar la presencia de la enzima beta-galactosidasa utilizando el reactivo o nitrofenil de galactopiranósido. Y la utilidad, pues principalmente esta nos va a ayudar a demostrar los microorganismos que son fermentadores de lactosa lento. Se fijan, la enzima beta-galactosidasa nos apoya en la fermentación de la lactosa. Incluso hay unas reacciones de color ahí para la identificación de E. coli, como las pruebas de Petrifilm y otras, que se fundamentan en la producción de beta-galactosidasa. Bueno, aquí lo vamos a detectar con este reactivo, y sobre todo nos ayuda a aquellos microorganismos que sean fermentadores lentos, porque a veces la reacción se puede tardar un poquito porque requiere dos enzimas. Sí pueden fermentar la lactosa, pero se tardan. Entonces mejor demostramos la presencia de las enzimas con un reactivo para no esperar la reacción de fermentación completa. Lo que ocurre es que la fermentación de lactosa se lleva a cabo mediante dos enzimas, la beta-galactósido permeasa y la beta-galactosidasa. Entonces, si nosotros tenemos una deficiencia en la primera, que nos ayuda a que este ingrese y tenga mayor función la segunda, si a nosotros nos falta la beta-galactósido permeasa o tenemos una deficiencia de eso, entonces la bacteria sí es fermentadora de lactosa, pero lo va a hacer de manera lenta. Entonces, si no se cuenta con la función enzimática de esta, nos va a faltar, pero podemos demostrar la presencia con este reactivo.
Lo que debemos de elaborar es preparar un cultivo puro del microorganismo en un medio simple como es el AST, y vamos a agregar 2 mililitros de agua estéril en un tubo de ensayo para preparar una suspensión más o menos de 3 a 4 colonias en ese líquido del agua estéril, y vamos a precalentar en termobaño a 37 grados centígrados, vamos a acondicionarlo a esa temperatura, y vamos a agregar un disco para la prueba de ONPG, que son disquitos que están impregnados con el reactivo, o pueden también adicionarse el reactivo directamente, y lo vamos a mantener en termobaño a 37 grados centígrados durante 24 horas. Si observamos un color amarillo, entonces la prueba se interpreta como positiva porque ha ocurrido la oxidación del pigmento, y si es negativo, pues si no hay cambio de color, se reporta como negativo. Acá tendríamos un cambio de color como un amarillo más pálido, y aquí ya la prueba es como más evidente, un cambio de color a un amarillo más intenso. Pero si, vaya, con que hay un cambio de color hacia amarillo no es muy difícil porque es una suspensión de agua. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, una prueba de ONPG negativa y una de ONPG negativa, ya muy evidente. Ahora, yo en ocasiones puedo requerir demostrar si los microorganismos fermentan los carbohidratos de manera individual. Entonces yo puedo correrme una batería de estos caldos de cultivo con diferentes carbohidratos. Es decir, este medio de cultivo, en realidad el caldo rojo de fenol, incluso el caldo púrpura de bromocresol, son medios base. Entonces luego yo le agrego el carbohidrato que yo quiera y veo de manera individual si tienen capacidad los microorganismos para utilizarlo. Entonces se emplea para determinar la capacidad de los microorganismos para fermentar o utilizar carbohidratos individuales. La formulación del medio pues es muy sencilla. Tiene una fuente de nitrógeno, cloruro sódico como regulador de la presión osmótica y rojo de fenol. Al final la fuente de carbono es la que yo voy a adicionar. ¿Cómo lo hago? Voy a agregar 5 gramos del carbohidrato que se especifique por cada litro. Entonces si yo quiero hacer un caldo rojo de fenol para lactosa, pues yo agrego 5 gramos por litro de lactosa. Si yo lo quiero hacer para sacarosa, pues agrego 5 gramos por litro de sacarosa. Y así, para lo que yo quiera demostrar. Además, el medio de cultivo va a contener una campana Durham. Una campana Durham es como un tubito de ensayo chiquito que se coloca de cabeza. Este nos ayuda de manera interna a poder observar la producción de gas. Se inocula por descarga porque es un caldo y se incuba de 24 a 48 horas de 35 a 37 grados centígrados, o pues el tiempo que yo quiera probar y las condiciones que yo quiera evaluar. De modo que al final tenemos el caldo de cultivo con la campanita Durham, que las coloco cuando yo meto a esterilizar mis tubos. De preferencia este caldo debería cubrir la campana, pero bueno, esta fotografía no está así. Pero yo meto y cuando lo meto a la incubadora va a salirse el aire que está dentro de la campana y va a quedar completamente cubierto. Si yo por alguna razón meto la incubadora y no cuido, por ejemplo, abro el autoclave antes de tiempo, no espero a que baje la temperatura, puede haber como una ebullición y esto puede meter aire a la campanita Durham. Entonces la campana se va a llenar de aire y ya voy a tener un resultado positivo desde un inicio. Entonces garanticen cuando van a inocular que la campana Durham no tiene aire atrapado, debe estar completamente llena de líquido. Entonces lo inoculo y voy a leer si existe un cambio de color. La prueba va a ser positiva cuando existe un cambio de color a amarillo, y también podemos ver si la bacteria produce gas a través de esto. ¿Se acuerdan que cuando revisamos la prueba de TCI dijimos que podemos observar a veces si las bacterias producen gas? Si era positivo, lo reportamos. Si era negativo, no podíamos descartar hasta que no hiciéramos esto. Entonces, esta es la prueba que nos va a apoyar en saber si una bacteria produce o no gas, porque la producción de gas pues aquí es sostenida durante mucho tiempo y se va atrapando en la campanita durante todo el tiempo de incubación. Aquí es también muy importante que nosotros estemos seguros de que la campana no tenía gas, porque aquí no es en función de cuánto gas, solo la presencia. Entonces a veces tienes la campana Durham con gotitas pequeñas, como burbujitas, perdón, gotitas no, burbujitas pequeñas de gas, y es positiva. Entonces, oye, esta burbujita está muy pequeña, ¿no habrá estado desde un inicio? Pues por eso tienes que fijar antes de inocular que no la tuviera para estar seguro de que se formó durante la incubación. Acá tenemos otras fotografías donde estamos viendo un cambio. Aquí el problema es que nosotros debemos demostrar que existe un cambio de color que puede variar desde un... si el medio de cultivo es en un tono de rojo en un inicio, puede ir cambiando a tonos de naranja o hasta tonos de amarillo. Entonces yo tengo que saber interpretar esto, y a veces tengo que reincubar un poco más de tiempo para que la reacción se observe con más intensidad. El caldo púrpura de bromocresol funciona igual que el caldo rojo de fenol, lo mismo, se trata de un medio base, lo mismo es para observar, nada más que los
vires son diferentes. Entonces, me refiero a la cantidad de ácidos que se tienen que generar, son distintos. Entonces, el rojo de fenol vira cuando hay más concentración de ácidos, entonces es más, digamos, menos sensible. Es más sensible el caldo púrpura de bromocresol. Este nos ayuda mucho. Está incluido en la metodología para identificar listeria también a través de la utilización de gilosa, rhamnosa y mannitol. Es un medio base otra vez que hay que suplementar. Es de color violeta, también se le coloca campana Durham y se incuba 24 a 72 horas, 35 a 37 grados y veríamos una reacción como la que sigue. Con un carbohidrato, en este caso sería, supongo que es lactosa. No, creo que es glucosa. Entonces tendríamos uno sin inocular. Aquí tenemos a pseudomonas que no fermentan ningún carbohidrato y acá tendríamos estas dos que son enterobacterias, por lo tanto fermentarían el carbohidrato en cuestión. Cambiaría de color amarillo. Entonces el rojo de fenol y el púrpura de bromocresol se utilizan en función de eso, siendo más sensible al vire el púrpura de bromocresol. Es un poco más sensible porque su vire está, si está en 7 va a ser morado y si baja a 6.5 ya empieza a cambiar a amarillo. Entonces mientras que el rojo de fenol es un poco más abajo de 6.5, así que bueno, ahí ustedes lo considerarán según lo que estén estudiando. Posteriormente tenemos el caldo malonato. Esta prueba es demostrar si un microorganismo es capaz de utilizar el malonato como única fuente de carbono. ¿Se acuerdan que les dije que después las bioquímicas ya eran como un poco más fáciles de ir revisándolas? Nos tardamos mucho en las primeras y luego ya es más sencillo porque los fundamentos de colores, reacciones se suelen parecer. Entonces, en este caso, si se fijan, tenemos el malonato, el caldo, y tenemos los compuestos de la sal de amonio, como la que tenemos aquí arriba, los buffers y demás. Entonces, este se parece mucho al citrato, se fijan. Entonces, un organismo que suele utilizar simultáneamente el malonato como fuente de carbono y el sulfato de amonio como fuente de nitrógeno. El fundamento se parece al del citrato. Entonces, esto va a producir alcalinidad debido a la formación de hidróxido de sodio en este caso y bicarbonato de sodio. Y lo que tendríamos sería un medio de cultivo que inicialmente es de color verde, como el citrato, nada más que este es líquido. Y si el microorganismo utiliza el malonato, va a cambiar a tonos de azul. Y si no lo utiliza, va a quedarse en verde. Aquí en las consideraciones también es el exceso de biomasa puede interpretarse como un positivo. La formación de una gran cantidad de turbidez, igualito que en el citrato es la interpretación. Ahora tenemos una prueba que es la prueba de Camp. La prueba de Camp nos ayuda a demostrar si está el factor Camp, que es un factor de hemólisis como sinérgica cuando tenemos hemolicinas de otros microorganismos. Es decir, un microorganismo tiene hemolicinas, otro tiene hemolicinas y en conjunto se hace una hemólisis más intensa, una hemólisis sinérgica, y eso sería el factor Camp, que se llama Camp por los nombres de los descubridores Christie, Atkins, Monge y Petersen, que son los que describieron y reportaron esta prueba por primera vez. El medio que se utiliza es un medio de cultivo, es el agar base sangre adicionado de sangre. Y lo que debemos hacer en estos casos es que vamos a generar primero unas líneas en el medio de cultivo, es un sólido en placa que se inocula así. Tú inoculas una línea vertical con el microorganismo que vas a probar, el microorganismo que será como el control, y puedes hacerlo con otra línea con otro. En esta que estoy poniendo aquí es la que se utiliza para la prueba de Listeria monocytogenes. Por lo tanto, hacemos una línea con la cepa de Rhodococcus equi y una línea con la cepa de Staphylococcus aureus. Y ahora sí, las cepas de Listeria se hace ya primero la de Rhodococcus con una asa, con otra asa, la de línea de C. aureus, ya lo haces, y después con una asa tomas tu cepa que vas a probar y haces una línea aquí que debe aproximarse, más nunca debe estar en contacto con estas de aquí. Hacemos una línea de Listeria, esterilizamos de mi cepa 1, hacemos otra línea de mi cepa 2, otra línea de mi cepa 3. Yo puedo identificar en el caso de Listeria porque la prueba es positiva para Listeria monocytogenes, tiene un CAM positivo con Staphylococcus aureus. Listeria inocua no hace sinergia con ninguno de los dos, mientras que Listeria ivanovi hace sinergia con Rhodococcus equi. Entonces, la superficie de las placas, como consideraciones, deben encontrarse totalmente secas para evitar que se haga como un reguero y una revoltura ahí. Debe utilizarse agar sangre de buey desfibrinada, o sea, sangre en grado de reactivo, evitemos la sangre humana. Y puede utilizarse cualquier tamaño de placa, pero el fondo debe ser de 15 milímetros, que es como centímetros, esas son gruesas, que es así como las venden cuando ya están preparadas.
porque eso sí está estandarizado para que se vea con la intensidad necesaria en la reacción de Camp. Y aquí miren, tenemos una línea de Staphylococcus aureus y tenemos Listeria monocytogenes y Streptococcus agalactiae. Nótese que ya habíamos mencionado desde antes que Listeria monocytogenes iba a hacer una CAM positiva, una reacción CAM positiva con Staphylococcus aureus, y aquí se observa, pero nótese que vean, se ve, o sea, aquí tenemos una hemólisis que es un poco más discreta, pero cuando está en el halo de ese aureus, tenemos una hemólisis muy intensa. No, aquí debemos fijarnos en la intensidad en la hemólisis, no en el tamaño, porque típicamente te dicen que Streptococcus con otras forma una flecha. Y yo cuando era joven decía, ¿por qué una flecha? No entiendo. Pues es que lo que pasa es que viene la hemólisis de este y cuando está en contacto con el halo de este, pues donde está esa sinergia es cuando se forma esta y pues la línea está aquí, entonces es más próxima a esta parte, ¿no? Si se fijan, es como la zona esta. Entonces, en la aproximación a esto. Pero nótense la intensidad de esta forma con respecto a la de esta, pero en ambos casos son pruebas de CAM positivas. Entonces hablamos de una sinergia en la hemólisis, se ve más intenso, aunque no está estandarizado que a partir de tantos milímetros ni nada. En este caso tenemos dos positivas de diferentes microorganismos. Posterior tenemos la prueba de catalasa y esta es la última que vamos a revisar en este video. La prueba de catalasa se utiliza para demostrar la presencia de ¿Sí es la última? No, no hace falta la de FAT, es la penúltima. Entonces la catalasa nos ayuda a demostrar la enzima de la presencia de la enzima catalasa para que bueno, esta enzima lo que va a tener es una capacidad para romper el peróxido de hidrógeno, que es el peróxido de hidrógeno se forma en varias reacciones ordinariamente, varias reacciones metabólicas, y es un compuesto tóxico y pues, existen muchos organismos que tienen esta enzima para romperlo. Pero la mayoría de las bacterias aerobias y anaerobias facultativas, con excepción del género Streptococcus, producen la catalasa. Desde aquí ya puedo distinguir porque las bacterias que son anaerobias estrictas suelen ser catalasa negativas. Y también me ayuda, de hecho, en identificación de los cocos, pues hago la prueba de catalasa para poder identificar este género. ¿Cuál es el fundamento? La enzima de catalasa en contacto con el peróxido de hidrógeno lo va a desdoblar en dos componentes sencillos, agua y oxígeno. Entonces yo hago una suspensión pongo unas gotitas de peróxido de hidrógeno en una biomasa y si se empieza a formar oxígeno, se van a empezar a ver burbujitas, se ve como una efervescencia. Las burbujas de oxígeno es lo que se observa en la suspensión. Fíjense, una cosa curiosa es que los organismos superiores tenemos catalasa en la sangre, obviamente, los humanos, animales. Entonces cuando ustedes vean un manchón ahí rojo en algún lugar y ustedes digan, ay, ¿será eso sangre? Una manera, no es así como 100% seguro, pero una primer prueba que se puede hacer es la prueba de la catalasa. Le dejan caer unas gotitas de agua oxigenada y si ven que burbujea, es la primera prueba para suponer que es sangre. Luego se hacen en los laboratorios pruebas posteriores, pero esta es una primera muy importante. Fíjense que se ubican esta reacción porque si alguna vez han tenido una herida que expuso sangre y le agregaron agua oxigenada, vieron como esa formación de espuma, como si tuvieran rabia, pues es que su sangre está rompiendo el peróxido de hidrógeno y está produciendo una gran cantidad de oxígeno. Entonces, si el peróxido de hidrógeno en sí mismo ya es oxidante y luego se forma esa gran cantidad de oxígeno, se vuelve una zona más oxidante y eso puede tener un efecto contra microorganismos, por eso se emplea como antiséptico. Entonces aquí tendríamos simplemente mi gotita, yo hago mi suspensión de bacterias aquí, la prueba catalasa negativa contra una catalasa positiva, independientemente de la intensidad. Y por último tenemos la prueba de FAT. Esta es la prueba de desaminación de la fenilalanina. Nos ayuda a determinar si una bacteria es capaz de desaminar el aminoácido fenilalanina y va a formar ácido fenilpirúvico que va a reaccionar con sales de hierro otra vez, que vamos a mencionar a continuación. Este es el medio, se fijan, no, es un medio simple, nada más que tiene pues fenilalanina como aminoácido principal. Es un medio de cultivo que es un agar inclinado de color beige y se inocula nada más por estría superficial, no se pica, se incuba a 35 grados centígrados por 24 horas. Y bueno, el fundamento es que si nosotros tenemos la fenilalanina y existe la fenilalanina desaminasa la enzima, pues se va a romper, va a quitar el grupo amino que está aquí abajo y lo va a liberar para formar pues amonio. Y entonces la fenilalanina es la misma pero con letras y ya el ácido fenilpirúvico, que es este que nos quedó por acá, cuando reaccione con las sales de hierro nos va a formar un quelato que es de color
verde. Yo lo voy a ver en el medio nada más con la presencia de ese compuesto. Entonces lo único que tengo que hacer es sembrar mi medio FAD y después le agrego cloruro férrico, el reactivo cloruro férrico, que aquí, ay Dios mío, no recuerdo bien la concentración, no lo tengo antes. No, bueno, nos queda de tarea a todos, no recuerdo la concentración a la que se debe prepararse esta solución, habrá que, o sea, no estoy seguro si es al 30% o es menos, la verdad es que ya mentiría si dijera un dato así, pero igual hay que revisarlo. Cloruro férrico al... ay, no me acuerdo. Bueno, hay que hacer la revisión y tendríamos el medio sin inocular, le agrego el reactivo y pues me queda como amarillo, que es el color como que tiene el cloruro férrico en solución. Aquí será una reacción negativa y aquí tendríamos una reacción positiva. Se observa este color verde en la superficie del medio cuando entra en contacto con cloruro férrico. Y bueno, ¿son todas las pruebas bioquímicas que existen? Definitivamente no, faltan muchas, muchísimas más. Pero sí son varias de las que les van a apoyar a ustedes con la identificación de los microorganismos, al menos de una forma más frecuente. Pero existen, de pruebas bioquímicas existen muchísimas, muchísimas más que pues ya ahora sí que les va a tocar revisar. Igual podríamos hacer eventualmente una tercera parte con estas pruebas bioquímicas que nos hacen falta. Faltan muchísimas, pero estas son al menos unas muy buenas pruebas para empezar. Les agradezco mucho su atención, espero no les haya parecido demasiado extenso. Lo bueno es que esto es un video, si les pareció demasiado extenso y dejaron de poner atención, pues lo pueden repetir, repetir, repetir. Y bueno, les agradezco mucho que estén aquí, que estén de manera presencial. Y bueno, ya, también me alegra haber hecho estos videos porque es un tema un poco denso, ya puedo utilizarlo para mis semestres posteriores, ya me imagino. Oye, a lo mejor lo utilizo ya en muchos años, cuando ya esté más grande. Si ya estoy viendo esto, a ver, a lo mejor ya el Jorge del futuro, ya más viejito, utiliza este video todavía para dar sus clases de bioquímica. Entonces, sí, saludos a Jorge y a sus estudiantes del futuro. Jorge del futuro, espero no hayas engordado porque me costó mucho trabajo bajar de peso y espero que lo hayas mantenido, por favor. Pero bueno, muchas gracias por su atención y espero esta información, como siempre, les haya sido de mucha utilidad. Que estén muy bien.